¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente, un rato antes, un rato después de la cena. Nos reunimos en mi taller, ustedes y yo, a charlar un poco, a conversar. Hablamos de cómo nos fue en el día, cuestiones técnicas, herramientas, nuestra pasión. La antigua escuela, las herramientas y las cuestiones técnicas. Así que bueno, siempre abordamos temas de plomería, electricidad, gas. El agradecimiento sincero a esos amigos que se están comunicando permanentemente, que están participando siempre. Si bien este es un canal que están haciendo, esperemos dure mucho tiempo. Yo ya estoy contento dado que bueno, tengo la confianza de más de uno de ustedes que verdaderamente adquirió herramientas producto de que las escuchó recomendadas por mí. Así que bueno, eh, es como que ahora me habilitaron para subir fotos, así que muchachos, los voy a tener locos porque tengo muchísimas fotos, dado que bueno, yo antes esto lo hacía todo en Facebook, Instagram, siempre hacía la cronología de mis trabajos, paso a paso, y siempre subía una foto de las herramientas al final. Y yo haciendo así, como que quedó bien el trabajo. Muchos me preguntaban por qué subía fotos de las herramientas. Y la respuesta es sencilla. La respuesta es para saber qué herramientas tienen que utilizar si deciden hacerlos por ustedes mismos. Pero bueno, fueron cosas que se fueron aclarando y nada. Pero bueno, ahora que tengo la posibilidad de subir fotos a la comunidad, lo hago. Así que espero las disfruten. Ahí voy a dejar fotos de varias cosas, varios proyectos que desarrollé, varias experiencias, llamémosle. En la charlita de hoy, en el videito de hoy, quería hablarles de una herramienta que para mí, cuando, cuando agarro el rol, cuando me pongo en el rol de técnico electromecánico, dado que es uno de los títulos que tengo, una de las herramientas predilectas mías es el alicate. Bueno, obviamente hay muchas más, ¿no? Pero una de las herramientas que no puede faltar es el alicate. Y quería mostrarles la cronología de cómo fueron llegando a mi vida los alicates desde más o menos mis 12 años, que el primero lo adquirí cuando empecé la escuela técnica, y después, bueno, fui comprando y mejorando la calidad. Eh, pero bueno, hasta, bueno, voy a describir el primer periodo, después ya empecé a comprar alicates y a hacer testeo de herramientas y toma de contacto. Y bueno, pero vamos a mostrar los primitivos, vamos a mostrar unas 5 o 6 unidades que adquirí, la gran mayoría en la ferretería acá del barrio. Bueno, la gente que me conoce, que es de Aedo, lo deben conocer. Es un hombre al que lo apodaban el mudo, dado que le encantaba hablar. La ferretería era una especie de antro. O sea, lo único que se veía una noche de invierno era como una pequeña caverna donde había una luz en el fondo, se escuchaba una radio mal sintonizada con un ruido que hacía una especie de... Y como vendía querosén en esa época, el querosén en barril, se escuchaba una gotita de vez en cuando, tic, 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 que caía muy de vez en cuando en una latita que previamente este hombre había dejado colocada para esa situación. Este hombre tenía la particularidad que cuando estaba desarrollando una conversación y tenía que ir a buscar algo al fondo de su ferretería, dado que bueno, no surgía el material y volver a las tareas, seguía la conversación a los gritos. Por ahí de 20, 25 metros adentro, el hombre seguía conversando. Y bueno, los domingos era una cuestión de que había como 25 o 30 personas en la puerta. La gente que es de Aedo se debe acordar y muchos no me van a dejar mentir. Eh, pero bueno, el mudo era así. Le gustaba más el tema de hablar y contar y conversar que de atender la ferretería. Así que bueno, muchas de las herramientas que yo tengo de aquella época se las compré a él.
Hoy en día está al frente de la ferretería El Hijo y bueno, es arquitecto, pero él me dijo, yo soy bolichero y además arquitecto, o sea, en segunda instancia pone la arquitectura y disfruta mucho del oficio de ferretero. Así que bueno, ya contada la historia y hecha la introducción del caso, les voy a mostrar algunos alicates que fui adquiriendo y fueron siendo grandes compañeros en distintas etapas y en distintas edades de mi vida. Muchos de ellos funcionales, la verdad que pueden trabajar tranquilamente. No tengo herramientas que no sirvan. Pero bueno, ya usaditos. Estos alicates verdaderamente me han acompañado en épocas ásperas, en épocas duras, cuando una herramienta era la que se utilizaba para todo. Así que bueno, les muestro algunas unidades de alicates. Bueno, ya posicionado el celular, vamos a empezar por el primero. Este fue mi primer alicate, el primero que compré, obviamente sin aislación. Fue una herramienta muy útil, un gran compañero. Bueno, la contra de los alicates de esa época es que no traían aislantes. La verdad que era peligroso para trabajar en la electricidad, pero bueno, sabiéndolo utilizar no había problemas. Estaba más bien pensado para trabajos obviamente sin tensión y en electricidad del automotor, donde no hay peligro. No hay peligro de choque eléctrico. Pero bueno, no es una herramienta. Porque yo el alicate lo utilizo para pelar y cortar cables. Los que me siguen eso ya lo saben porque lo dije 1.000.000 de veces. Pero bueno, en tareas mecánicas por ahí lo utilizan para sacar chavetas, cortar cualquier tipo de cosas. Este es un alicate muy primitivo. Yo lo compré muy al principio de la década del 90, pero muy al principio, por no decir 91. Y ya tenía guardado unos años, o sea que es un alicate de los 70. Este hombre que yo les cuento, el mudo, me vendía todo este tipo de herramientas que para algunos quizás eran una porquería para el momento, pero para mí era un alicate muy importante y me estaba empezando a reunir de mis propias herramientas, o sea que tienen un valor afectivo muy grande. Después, en segundo orden, adquirí este alicate, un poquito más chico, 5 pulgadas. Lo compré como una de tantas herramientas que compré allá en la década del 90, muy a principios de los 90, en la calle Sarmiento, como cuento siempre, cuadras y cuadras de herramientas importadas. Y bueno, de estas tengo las pinzas de punta. Verdaderamente no apostaba 2 pesos a estas calidades, dado que bueno, venían de China, pero claro, como estaba la convertibilidad, lo que se pagaba acá $1 se pagaba allá en dólares también y servía. Verdaderamente había herramientas chinas, sabiéndolas buscar, como ya hablamos en otros videos, muy buenas. Las que yo adquirí son muy pocas las que me puedo llegar a quejar. La verdad que el alicate ya tenía sus aislantes, tenía un lindo filo, era bastante cómodo, bastante anatómico. Así que bueno, usándolo para lo que ameritaba, que en esa época era reparar veladores y por ahí ir a algún domicilio y cambiar tomas o puntos, iba muy bien. Después, ya cuando empecé a hacer algunos trabajitos, alguna entrada de dinero extra, me compré este, que si bien era una calidad genérica, ya tenía sus aislantes con tope, una herramienta bastante anatómica. Estamos hablando de el año 93, 94. Muy linda herramienta. Era como pasar del Fiat 600 al Fiat Duna.
o al 147 más o menos. Muy lindo. Era era un cambio bastante notable. Ya empezaban a hacer herramientas de tipo que sabía. O bueno, eso hacía creer. Si bien era un chico, siempre cuento que tuve la suerte de tener la confianza de algunas personas desde muy chico y no los he defraudado. He resuelto situaciones que por ahí algún electricista ya profesional les hubiese cobrado un ojo de la cara y venían a buscar al Chanito, el chico que arregla, me llamaban, y bueno, nada, con la plata que cobraba, una parte me la utilizaba para vivir y otra quizás la invertía en progresar. Muy lindo alicate, genérico, desconozco la marca, pero bueno, muy lindo. Ya después, con algunos pesos, este sí me dio mucho orgullo comprarlo, tenerlo. La verdad, ya era una herramienta profesional, ya había tenido la caja de herramientas antológicas, o sea que se estaba empezando a armar el equipo, ya tendría más o menos 16 años, una muy linda herramienta. La verdad que me dejó muy lindos recuerdos. Si bien es antigua, los aislantes siguen en muy buen estado. La verdad, muy contento con este alicate. Me gustó haberlo tenido, me gustó haberlo disfrutado. Una muy linda herramienta. También se la compré al mudo. Tenía eso, que por ahí venían sin marca, venían sin determinadas cuestiones, pero tenía la certeza de que si el hombre me la vendía, era buena. Al menos tenía mi confianza. Este fue el cuarto alicate que llegó a mi vida. Después se dio la oportunidad de tener este, que es de los 70. Yo obviamente lo compré en otra época, pero a mí me gustaba esta anatomía, este grip, estos aislantes, que era más o menos lo que me crié viendo. O sea, yo sabía que en el taller de Antonio las herramientas eran así y bajo mi punto de vista, si él las tenía, eran buenas, dado que siempre cuando tenía que utilizar alguna, y ya lo conté muchas veces, hacía toda una maniobra para poder tomarla prestada, llamémosle, y después devolverla. A mí me dieron buenos resultados. Después, con el tiempo, me di cuenta que muchas de las herramientas que él tenía no eran tan buenas ni tan geniales, pero bueno, claro, visto desde la óptica de un chico, nada. Pero me quedó ese cariño por este tipo de herramientas, este tipo de aislantes. La verdad, es una herramienta que hasta el día de hoy puede cumplir funciones tranquilamente. Todas las herramientas que mostré hasta ahora son muy funcionales. Pueden funcionar perfectamente. Lo que pasa que bueno, ya pasó su rato, ya no tienen que trabajar, están jubiladas. Este es uno de la línea Monviso. Tengo todo el juego. Tengo la pinza de punta, la pinza de punta curva, la pinza pico de pato y bueno, el alicate chiquito y el alicate grande, el que yo le llamaba grande, que es un alicate de 8 pulgadas. Pero bueno, hoy vamos a mostrar este, dado que fue el sexto que llegó a mi vida. Y bueno, en todos me acompañaron un poco en mis distintos trabajos, mis distintas changuitas de aquella época y en el industrial, ¿no? Bueno, y por último, este de fabricación alemana, muy buen alicate, ha trabajado un montón, ya carece de filo, pero tenía una anatomía muy anatómica que proporcionaba un muy buen torque a la hora de cortar y pelar cables.
La verdad que el aislante era muy bueno, estaba bastante sobredimensionado, o sea, para lo que yo lo utilizaba iba muy bien y me dio muchas satisfacciones. La verdad que alicate como no hubo otro. La verdad que muy contento. Hoy en día todo esto cambió, todo este elenco de alicates, si bien trabajan pero ya están jubilados, ahora nos dedicamos a este tipo de herramientas, que bueno, es el presente. Todos los técnicos trabajamos con este tipo de herramientas. Un poco mejor, un poco peor calidad, pero bueno, siempre no hay que olvidarse de las raíces. O sea, nunca hay que olvidarse de las raíces. Los comienzos fueron estos y verdaderamente cualquier herramienta que ahora utilice, dado que bueno, tengo acá algunos modelos más que fueron llegando en distintas etapas. Nada, los valoro mucho y los utilizo hasta que considero que se pueden cambiar por otros y realizar una tarea mejor. Pero créanme que todos son funcionales. Cada uno de estos alicates ha tenido su video en forma individual. Cada uno de estos ha tenido su video en forma individual. Así que bueno, hay un surtido variado. He descrito cada uno de ellos en distintas ocasiones. Si tienen dudas sobre alguno, me preguntan y realizo el videíto correspondiente. Dado que bueno, es interesante contarles mi experiencia con cada uno de ellos. Así que bueno, espero les haya gustado. Ordenando un poco el taller, se me ocurrió la idea de contarles la cronología de cómo fui adquiriendo estas herramientas, estos alicates que para mí, como técnico electromecánico, es una de las herramientas esenciales. Les mando un saludo. Vamos a hacer lo mismo con las pinzas de punta, las pico del oro, las francesas, que un poco ya lo fui haciendo, pero vamos a desarrollar un poquito cómo fue la cronología, cómo fue la evolución en lo que es herramientas de mi taller, de mi profesión. Y nada, gracias por el apoyo, gracias por la paciencia. Y los dejo con esta imagen de estos alicates primitivos, pero no por eso no queridos. Alicates muy queridos, muy entrañables para mí. Así que nada, les mando un saludo y gracias.